Vamos a hablar ahora sobre el retorno a las clases presenciales de acuerdo al dispositivo publicado por el Ministerio de Educación. Lo vamos a hacer con el señor Renzo Forlán, presidente de la Asociación de Colegios Particulares. Señor Forlán, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, encantado de estar esta mañana con ustedes, ya casi terminando el año 2021 y esperando el 2022. Así es, porque en marzo, en la primera quincena de marzo, el retorno a las clases presenciales, pero de 4 horas por día. Explíquenos por qué eso de las 4 horas, por favor. Perfecto. Yo creo que es una discusión fundamentalmente con el MINSA, como ha señalado la viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Nelly Palomino. La disposición del ministerio es abrir la jornada completa. Sin embargo, creo que un poquito la dificultad la ha planteado el MINSA. Me parece que ahí hay que documentarse más en cuanto a las evidencias, las prácticas de otros países. Sí. Porque, digamos, la práctica dice que 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas no es una defensa en sí para el contagio. Acá lo importante es recoger los modelos internacionales, y lo importante es asegurar los aprendizajes de los chicos. Esto es clave. Anoche hemos entrevistado en RPP a una de las personas que más sabe lo que se hace a nivel mundial, Jaime Saavedra, puesto que trabaja en eso para el Banco Mundial, 150 países, y nos dijo que 4 horas tiene sentido solamente si lo que se está tratando de hacer es dividir las clases de 40, digamos, en 2 grupos de 20. Entonces, 4 horas para 20 y 4 horas para otro. Pero reducir a 4 horas a todos le parece un desaprovechamiento del espacio y la capacidad instalada. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Efectivamente, coincido plenamente en la opinión. Y de hecho, como puede verse en el reglamento ya es un avance respecto a lo que teníamos antes, y en esto hay que agradecer que el Ministerio de Educación haya dado ese paso, que además ha recogido diferentes sugerencias. Allí ya se abre, por ejemplo, la jornada completa en educación rural. Sin embargo, esto tiene que darse también en la educación, ya no en zonas rurales, sino en zonas urbanas. O sea, es imprescindible recuperar los aprendizajes de los muchachos. Yo creo que prima el sentido común, y los colegios se pueden organizar de acuerdo a las áreas que tengan disponibles. Es cierto que pueden haber colegios que requieran una doble jornada y se tenga que limitar el número de horas, pero yo creo que la gran mayoría sí podría tener plenamente este proceso en las 8 horas normales de clase. Ahora, señor, o sea, esto es lo que se hace en todas partes del mundo. Sí, señor Forlán, efectivamente es el MINSA que determina por razones de política de salud pública cómo debería ser el retorno, que debería ser progresivo en términos amplios. Sin embargo, se habla de ciudades que, por ejemplo, uno envía a sus estudiantes a colegios cercanos, pero en este caso, por ejemplo, en Lima, hay gente que cruza la ciudad para llegar a un colegio determinado, y claro, cuando hablamos de jornadas de 4 años, esto parece que se choca con una realidad absoluta, que es me demoro más de 1 hora en llegar al colegio y tengo que retornar inmediatamente para ir a buscar a nuestros niños, sobre todo los más pequeños. Entonces, es contraproducente esto también, porque hablamos de mayor circulación de gente, mientras el virus sigue pululando alrededor de, no de los colegios, pero sí de las calles. Efectivamente. Esta es la realidad. Yo creo que en este momento, por ejemplo, hay que prepararse para la posibilidad de que se nos presenten situaciones como las que se da hoy día en Europa y en otros países. ¿Cuál es la experiencia que se está teniendo ante la aparición de una ola con el Omicron y cómo se está manejando? Estos días, por ejemplo, en Italia se está discutiendo mucho estos temas, pero la postura clara, es decir, la paralización de las actividades educativas, debe evitarse al máximo de lo posible. Sí, claro. Yo creo que racionalmente, viendo cómo han evolucionado las pandemias antiguas que hemos tenido, sabemos que este es un proceso de disolución de pandemias en 3, 4, 5 años, irá disminuyendo. Entonces es posible que existan algunos momentos en que regionalmente, localmente, puedan haber situaciones de cuarentena. Y esto se va a dar, esto es la realidad, nos lo decían los científicos en marzo del 2020. No nos debe extrañar, tampoco nos debe asustar, es una medida de prudencia. Pero lo que sí debemos poner es el énfasis
y esto lo ha demostrado la apertura que hemos tenido en esta segunda mitad del año. Hay colegios que han reiniciado actividades semipresenciales y mayormente no ha habido grandes dificultades. Yo creo que se ha adquirido una gran experiencia al respecto. Confianza, yo creo que hay que recuperar la confianza. Señor Forlín, quiero insistir en este tema de la permanencia de 4 horas, porque tengo entendido que la Asociación de Colegios Particulares, amigos, ha participado en las reuniones con el Ministerio de Salud para preparar todo este tema del retorno a las clases presenciales. Porque, a ver, de parte del Ministerio de Salud se señala que esta ha sido una decisión o una estrategia establecida por el Ministerio de Educación, y de parte del Ministerio de Educación no dicen lo contrario. Entonces, no sé si en estas reuniones con el Ministerio de Educación se han establecido los criterios técnicos claros para justificar una medida de esta naturaleza. Solamente 4 horas. Sí, desde el punto de vista de lo que es educación, y cuando yo no soy funcionario del Ministerio de Educación, represento a ADECOPA, está clara la postura. O sea, los docentes queremos volver a las aulas de manera completa y recuperar los aprendizajes. Entonces ya la normativa concreta y los temas de bioseguridad siempre va a estar el MINSA, y la voz del MINSA es la que lleva ahí la voz cantante. Ayer ha salido unas declaraciones del MINSA de una apertura a poder modificar esta norma. Yo creo que estamos a tiempo de poder modificarla. Me parece que lo racional es esta disposición de abrir la jornada completa en todas las circunstancias que se puedan. ¿No? Para eso están las instancias, las direcciones regionales de educación, las UGELs, y la prudencia de los directivos para poder tomar este tipo de decisiones. Lo saludable es la decisión del Ministerio de Educación, que el próximo año se recupera la enseñanza obligatoria. Pensemos en lo que va a pasar con niños que hayan abandonado la educación durante 3 años, si es que seguimos en esta situación. Sería un abandono total. ¿Cuánto va a costar, cree usted, recuperar todo lo que se ha perdido en estos meses en donde hemos tenido, bueno, evidentemente obligados por la situación, clases virtuales? Si nos ponemos en el plano pedagógico, aprovechando que los niños son flexibles, yo creo que con un plan de 2 años podemos recuperar buena parte de esos aprendizajes. Lo que va a ser difícil de recuperar es aquellos chicos que abandonan definitivamente la educación porque la familia, bueno, ya son chicos mayores, estaban en cuarto de secundaria, no terminan la escolaridad, o de repente muchachos que las familias te dicen, bueno, quédate en casa nomás y no sigas, ¿no? Esto es lo que realmente pesa, las estadísticas lo irán diciendo más adelante. Sí, otro tema que se ha normado por parte del Minedu es el relativo a los kioscos y las cafeterías en las escuelas. Díganos, por favor, qué es lo que se ha decidido y cuál es su opinión sobre eso. Ya, se ha prohibido el manejo de los kioscos y los comedores escolares. Yo creo que este es uno de los grandes baches que tiene la reglamentación. O sea, la experiencia internacional muestra que se puede dar efectivamente alimentación a los alumnos y cumplir con todas las normas de bioseguridad. Se están teniendo los restaurantes, se están teniendo una serie de actividades. ¿Por qué no se puede dar alimentación en los colegios? Pensemos en todos los muchachos que han estado recibiendo alimentación como fuente fundamental, como desayuno fundamental en los colegios a lo largo y ancho del país. Privarles de desayunos escolares, privarles de alimentación, o el padre que no consigue prepararle un alimento a la hora de salida y puede recurrir pues al uso de un comedor o de un kiosco. Entonces, yo creo que esto es una norma que, digamos, no tiene sentido, es un exceso de reparo al respecto. Y con prudencia, esto también se puede manejar. La experiencia internacional es importante en este campo. Sí. Ahora, si hay un lugar seguro, son los colegios. Esto es claro. Y es el lugar donde el chico tiene apoyo socioemocional. Así es, la estadística lo ha dicho también. Ahora, el tema aquí en el Perú no es solamente por un tema de pandemia, es decir, en general hablamos de los colegios públicos, pero también de los privados, que tienen diferentes niveles en cuanto a infraestructura y servicios. La adecuación de la infraestructura y servicios es costosa. Imaginamos, en ese sentido, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel de Lima y el resto de regiones en cuanto a la adecuación de los servicios, que ahora sí adicionalmente son imprescindibles para enfrentar el tema de pandemia? Hablamos de servicios higiénicos, hablamos de adecuación del espacio, hablamos de lugares ventilados, hablamos de todo eso, ¿no?
Efectivamente, ahí también tenemos un reto grande. Felizmente, muchos colegios han emprendido, bueno, no son muchos todavía, pero sirven como ejemplo y como un impulso las actividades semipresenciales o el aprendo en comunidad. O sea, existe la disposición de poner en marcha el sistema educativo peruano. Una cuestión que hay que celebrar es que la norma del Ministerio de Educación indica que a partir del 3 de enero los colegios tienen que estar activos, operativos, el personal administrativo, el personal docente, y poner los locales en operación para en la quincena de marzo, y ahí también la norma indica un realismo, o sea, no se indica una fecha fija, sino se indica una fecha que permita las diferentes adecuaciones, activar todos los colegios. Yo quisiera resaltar a nivel de lo que sea la educación privada y en general, que recuperar los aprendizajes va a exigir un voluntariado enorme en la población. Toda aquella persona que pueda ayudar a colaborar con los colegios, sea los fines de semana, sea en las tardes, a poder participar para dar escolaridad y apoyo a los muchachos. Invoco a los universitarios. Los universitarios son una fuerza enorme que podrá colaborar en esta tarea de ayudar a tanto estudiante escolar que ha perdido el ritmo de los aprendizajes. De acuerdo. Ahí se nos abre una oportunidad muy grande para desarrollar conductas cívicas en el país, que buena falta nos hace. ¿Usted sería partidario de que los maestros se hallen obligados a estar vacunados para poder ir a las escuelas? Efectivamente, la experiencia internacional lo muestra y hoy día se está hablando de la exigencia, digamos, de la tercera dosis por una razón de prudencia. Entonces, yo creo que los maestros deben ir a clases vacunados. Vamos viendo cómo la vacuna protege 9 sobre 10 casos de situaciones graves, por ejemplo, el caso de la variante Omicron, los datos que hay, los vacunados lo llevan como si fuera un resfriado, común, fastidioso, etcétera. Incluso se está bajando en Europa la cuarentena de 5 a 5 días en el caso de tener contacto con alguna persona que tenga COVID. En cambio, si la persona no está vacunada, evidentemente, sea Omicron o sea cualquier otra variante, el nivel de desprotección es tremendo. Yo creo que es de justicia pensar en los demás, y pensando en los demás es obligatorio, como dice la frase, poner el hombro y vacunarse. Muy bien. Muchas gracias, señor Renzo Forlán. Recuerdo que usted es el presidente de la Asociación de Colegios Particulares y que ha venido a explicarnos sus puntos de vista sobre las normas, que se ha manifestado crítico sobre el hecho que se haya decidido que los colegios reabran clases presenciales en marzo solamente 4 horas por día. Y nos ha dicho que es posible que todavía de aquí a allá se cambie para flexibilizar esa restricción. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga un feliz fin de año y hasta la próxima. Muchísimas gracias y muy feliz año. También a todos los televidentes. Gracias. Gracias. Ha sido Richard Forlán, presidente de la Asociación de Colegios Particulares. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar a los anunciantes del RPP y retomamos el segmento final de Ampliación de Noticias.